Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. ¿Qué podríamos alegar del número de convocados por parte del señor juez jurado, doctor Silva, para comenzar con algo? Y a ver si nos da usted una opinión sobre los elementos que prevén van a ser los argumentos de defensa fundamentales del señor Glass. ¿Y en qué va a sustentar su defensa también el tío, el señor Ricardo Rivera, el ingeniero Rivera? Y también la acusación particular de César Montúfar, ¿hasta qué punto esto ha enredado más o ha funcionado o le ha dado más claridad y más exigencia? De todo tengo que preguntar por el ilustre conocimiento que ustedes van a hacer el favor de demostrar tienen del caso. Gonzalo Silva, Stalin Raza en la cadena Democracia. Se me va aclarando un poquito la voz. Vamos adelante, doctor. Es de la emoción, Gonzalo. Gracias, Gonzalo, por la invitación. Un saludo cordial a Stalin y a la ciudadanía. Mire, la gente del pueblo comenta y pregunta, ¿qué es lo que está pasando? Sí. De un día a otro varean, como dicen en Atacunga, las cosas, ¿no es cierto? Y ahora nos encontramos con que en último momento ya no tiene acusación fiscal el señor Concienciao y sus compañeros del Brasil y un ecuatoriano, ya no están acusados con dictamen abstentivo porque el señor fiscal general manifiesta que en el Brasil se inició un juicio con asociación ilícita y aquí está otro igual. Eso no procede. Son diferentes hechos, son diferentes personas, diferentes objetos, diferentes circunstancias territorial, de competencias, de procedimientos, de penas, etcétera. Es para horas de clase esto, ¿no es cierto? Yeah. Eso no procede. Fue un error. ¿Y por qué digo un error? Porque le ha dejado en soletas a la misma acusación fiscal. Porque más viable habría sido de que la Fiscalía le acuse a Concienciao, porque es parte de la asociación ilícita. Y si no hay parte de la asociación ilícita, ya no hay asociación ilícita, más contundentemente, porque habría sido, digo, bueno, de que le acuse a Concienciao a los demás. Y como los señores están presos allá en el Brasil, saben que no van a regresar, el juez elabore un edicto, como decían los romanos, en los cuales suspenda la causa en contra de ellos y se acabó. Entonces allí sí el testimonio de Concienciao tenía prueba, tenía valor para la etapa del juicio como anuncio. Ahora, en cambio, ya no va a tener ningún valor. Medio complicado entender de que ya no tiene valor. ¿Por qué? Porque si lo anticipado por Concienciao. Porque si Concienciao es parte de la asociación ilícita, ¿ya? Y a Concienciao ya le saca de este problema, ¿no es cierto? Ya no le acusa. ¿Cómo puede considerarse un testimonio de él dentro de la etapa del juicio? Ya no tiene peso. Ya no tiene peso, pues hablemos más ¿Y eso morochamente. responde a un estratagema del fiscal? Indudablemente no lo hicieron de indebida forma. Seguimos. Entonces, la asociación... Pero desde ahorita comenzamos a ver con qué cosas, con qué técnicas, con qué estratagemas el señor fiscal quiere salirse, digamos, de un camino coherente, recto y contundente. El señor fiscal general sabía y conoce perfectamente que tiene un código orgánico integral penal a su disposición que le permite a él elaborar su dictamen definitivo en casos de fuero y no puede ser consultada su decisión a ninguna persona. Él es Dios. Mire usted. Entonces, si hubiésemos actuado con un poquito de lógica, habría sido bueno de que la señora ministra fiscal subrogante sea la que procese este dictamen abstentivo para que suba en consulta allí sí al fiscal general y el fiscal general se pronuncie. Pero como lo hizo él, ya no tienen a quién consultar. Ahí se acabó. Entonces, los señores brasileños quedaron prácticamente en un estado de absolución previa, ¿no es cierto? En un estado de inocencia reconocida por la Fiscalía, porque se aplica el principio non bis in idem, no dos veces sobre lo mismo, que es raro
errado para nuestra legislación. Sí. Bien, vamos. ¿Y eso a quién beneficia? Beneficia a Laucas, dirían unos, ¿no es cierto? Ya. Otros beneficiará a que se quedaron sin sostén la acusación, ¿no es cierto? Y beneficiará pero a para quienes que no están se haga- procesados. Para que no se hagan los vivos, digamos, con nombre y apellido, ¿a quién beneficia esta metodología y este cronograma de acciones? Beneficiará a los procesados y les dará mucha cuesta a los señores acusadores, principalmente al doctor Montúfar, Entonces, está concluido esta etapa, la segunda. ¿Le puede repetir al abogado que acompaña al señor doctor Montúfar, pidiéndole mil disculpas, doctor Silva? Pero, mire, esta es la parte más importante que usted tiene que replicar, porque entonces estarían ustedes haciendo una especie de juego, estarían adelantando o anticipando circunstancias que debieron ir en un orden más coherente, esta es la palabra, coherente, porque lo que alega el doctor Silva es lo siguiente. Tenga la gente. Bueno, el doctor Montúfar no estaría dentro de este juego. Lo que pasa es que a él le cortaron el tiempo en el juego, es una cosa diferente. Porque el doctor Montúfar, estoy seguro que pensaba, y así el doctor Julio César Sarango habrá advertido en su anuncio de pruebas, de considerar el testimonio de concienciados. Con la asociación ilícita, de la asociación ilícita nacen todos los delitos sancionados con pena de hasta 5 años. Uno de ellos es el cohecho. Se ha dicho de que el cohecho se ha aperturado ya como indagación en contra del señor Glass y en contra de los señores brasileros. Pero si ya no están los señores brasileños considerados dentro del proceso de asociación ilícita, ¿qué razón tiene de manejarse el cohecho? Si para el delito de cohecho se necesita un cohechador y un cohechado, y si el cohechador está liberado, que respondan pues qué es lo que está pasando. Esto es un juego intrascendente que debe aclarar muy bien los únicos dueños y propietarios de la acción penal pública que se llama Fiscalía. ¿Qué le parece a usted extraño en esto? No tengo otra palabra. Bueno, Extraño. buenos días Gonzalo, buenos días Julio César, buenos días Gonzalo, Silva, y buenos días a la audiencia que nos escucha. Miren, la abstención del fiscal en favor de los brasileños va a traer varios inconvenientes a este proceso. Algunos han sido señalados ya por el doctor Silva, pero usted con bastante acierto, Gonzalo, intuía lo que va a terminar pasando. Y es que esta abstención, por la razón del doble juzgamiento, va a beneficiar al señor Jorge Glass al final del día. ¿Por qué? Porque lo que va a decir el señor Glass... Perdón, pero tiene que decirnos quién permitió eso. Ya, pero vamos al porqué y luego vamos a ver, obviamente, quién, la Fiscalía, porque está haciendo un dictamen absolutorio, un dictamen abstentivo en favor de los brasileños, basándose en que ellos ya han sido juzgados por los mismos hechos en el Brasil. Entonces, cuando venga el juicio de cohecho en contra del señor Glass, el señor Glass le va a decir, aplícame a mí el mismo criterio que aplicaste a Concienciado Santos. ¿Por qué? Porque yo también ya fui juzgado por los mismos hechos en el juicio de asociación ilícita. Correcto. Porque si decimos que por los mismos hechos se ha juzgado en el Brasil, entonces en el de asociación ilícita, por los mismos hechos, se va a juzgar al señor Glass después en el proceso de cohecho. ¿A qué me refiero? Pero aquí, ¿Por qué se le está juzgando al señor Glass y al uno señor le Santos? juzgan allá, No y al importa, no importa. O sea, vamos a ver que también importa. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, en cuanto a los hechos, después hablaremos de la jurisdicción. Ya. Si estamos o no estamos renunciando con esto a la jurisdicción nacional, el Ecuador. Exacto, que es y por lo tanto importante. haciendo una renuncia a la soberanía también. Exacto. ¿Qué es lo que quiero decir? Por los mismos hechos. ¿Cuáles son los hechos? Póngale atención, doctor Vaca. Usted tiene que responder esto. Los hechos son los siguientes. Haber tramitado contratos y haber entregado coimas para hacerse entregar esos contratos. Esos son los hechos. Esos son los hechos por los que fue juzgado el señor Santos en el Brasil. Y acá dicen, le están juzgando por los mismos hechos al señor Santos y por tanto se le aplica el non bis in idem, no doble juzgamiento por lo mismo. Bueno, por esos hechos mismo que se está juzgando ahora en asociación ilícita, mañana se va a juzgar en cohecho. Es lo mismo, haber otorgado o favorecido el otorgamiento de contratos a cambio de coimas.
Entonces, este dictamen abstentivo, haciendo una extensión tan laxa del doble juzgamiento, la prohibición del doble juzgamiento, va a traer complicaciones en los juicios futuros. Y también implica, por supuesto, una renuncia a la jurisdicción y, por tanto, a la soberanía, porque los efectos de ese delito, de esos hechos de haber otorgado contratos a cambio de coimas, se han producido en el Ecuador, pues. Acá es donde se ha producido el daño a los bienes jurídicos, que protege la asociación ilícita, que protege el cohecho, la seguridad pública, la administración de justicia, la administración pública. Entonces, cuando uno dice, así tan ligeramente, voy a renunciar el procesamiento de esos delitos en el Ecuador, está diciendo estoy renunciando a la jurisdicción ecuatoriana para procesar esos delitos. Le voy a poner una comparación. Ahora que andan de moda estas novelas y estas series de narcotraficantes, los Estados Unidos, cuando requería a los narcotraficantes colombianos en extradición, era para juzgarlos por el ingreso que habían hecho de la droga a los Estados Unidos, independientemente de que Colombia los juzgue por la salida, por la exportación de la droga que hacían en Colombia. Porque los Estados Unidos no renunciaba pues la jurisdicción. Claro. Si no, fácil hubiera sido decir a los Estados Unidos que se queden nomás los narcotraficantes allá en Colombia porque allá ya les están juzgando y acá en los Estados Unidos ya no les voy a juzgar. Y eso jamás hubiera pasado. Jamás hubiera pasado. ¿Por qué no, acá estamos haciendo lo propio? No podía pasar. Porque está renunciando. No pasó nunca. Está renunciando a la capacidad de juzgar. A la soberanía. A la jurisdicción del Ecuador. A la jurisdicción. Porque acá se produjeron los daños. Y acá se supone que hay una pretensión punitiva del Estado de sancionar esos delitos que produjeron aquí esos daños. Entonces aquí se está haciendo esa renuncia. Claramente porque aquí hubo un acuerdo de cooperación entre el señor Santos y entre la empresa Odebrecht con la Fiscalía General del Estado. Pero si eso es así, entonces había que decirlo, pues. Había que decir en el proceso, se me brindó cooperación eficaz, los datos que me han brindado han sido unos datos valiosísimos para mí, para seguir procesando este caso y otros adicionales, y voy a aplicar la institución de la cooperación eficaz. ¿Y cuáles eran los efectos? Acusar, por supuesto, y luego pedir el beneficio en la reducción de las condenas, pero acusar. El tema del concurso al que acaba de referirse el doctor Silva es muy importante aquí. Porque por eso es que varios de los abogados que hemos hecho opinión sobre este tema fuimos insistentes en que era necesario que se reformulen cargos. Porque al reformularse cargos se habrían incluido dentro de este mismo proceso penal otros tipos de delitos. Por ejemplo, el cohecho, que ahora se va a procesar de manera independiente. Y hubiéramos evitado que pase esto de que hay un doble juzgamiento. Porque con unos solos hechos se pueden cometer varios delitos, eso es verdad. Y ahí se produce lo que el doctor Silva decía, un concurso ideal, con un solo hecho o con varios hechos, pero ejecutados en el mismo momento, se pueden producir varios delitos. Y todos esos delitos tienen que procesarse en un solo proceso para evitar el tema del doble juzgamiento, que ahora viene a colación con el dictamen abstentivo de la Fiscalía. Claro. Entonces, para evitar eso, hubiera reformulado cargos. Ahora, no lo hizo, no puede sostener que existe doble juzgamiento porque se está haciendo un harakiri desde el punto de vista de la estrategia para los futuros casos. Abogado de César Montúfar, acusador particular. Doctor Zarango, bienvenido. Disculpe mi voz, pero mi cordialidad es inmensa. Gracias por haber aceptado esta entrevista. Gracias, licenciado Rosero. Y gracias a usted también por la invitación. Un saludo al doctor Gonzalo Silva, a Stalin Raza. Y disculpen por haberme tardado un poquito, un problema en la vía. Yeah. Bueno, con respecto a lo que ha manifestado el doctor Gonzalo Silva, yo creo que debemos tener claro que la asociación ilícita es un delito abstracto, autónomo, de peligro, permanente. Eso tenemos que tener muy en cuenta. Es la asociación de dos o más personas con voluntad de quebrantar la ley. Entonces no es tan abstracto que digamos. Con voluntad de quebrantar la ley. O sea, está en la conciencia. Aquí nos podemos reunir. Nosotros decir, vamos a cometer varios delitos. Es decir, estamos poniendo en peligro a la sociedad, a la comunidad en zozobra, alterando la paz, pero entre nosotros. O sea,
con esa voluntad de ir a cometer varios tipos de delitos. No importa que no los ejecutemos, pero ya estamos en la conciencia diciendo que vamos a ir a cometer estos delitos. Por eso yo discrepo un poco en lo que se diga que, porque aquí se ha juzgado por asociación ilícita, ya no podemos juzgar los delitos de concusión, peculado, enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Yo pienso que esos son otros delitos totalmente distintos. No se puede alogar non bis in idem, decir que porque ya se los ha juzgado por asociación ilícita, no se va a juzgar por los otros delitos. Este delito es autónomo. Nosotros aquí claramente lo que se tiene que probar es la asociación que hubo. Claro que hubo asociación, pues, entre el señor Jorge Glass, el señor Ricardo Rivera y, por supuesto, a través de este sirvió de intermediario para entre Jorge Glass y el señor José Concienciado Santos Filo, para a través de ese liderazgo que tenía el señor vicepresidente de la República, comenzar pues a quebrantar la ley de las instituciones públicas en diferentes proyectos que están involucrados. Entonces yo ahí sí quiero que no desmotivemos a la conciencia, inclusive de los administradores de justicia, porque hay suficientes elementos de convicción, demasiados elementos de convicción, yo diría, para probar este tipo de asociación ilícita. Y por eso yo estoy seguro. Ya no hay tiempo. Yo estoy seguro, porque ya tenemos los elementos de convicción claros y precisos que ellos participaron en ello. Yo creo que el juez no tiene ni un dictamen fiscal ya no ni hay un tiempo. milímetro. Ya. El dictamen fiscal, con respecto al dictamen fiscal, no es que Concienciado Santos Filo ha quedado inocente. Él claramente se dice que según el fiscal, no lo ha acusado porque aplica ese principio universal del non bis in idem. Hay la sentencia emitida por el Brasil, donde lo condenan al pago de, parece que son alrededor de 4 millones de dólares que viene a dar en la moneda, porque ya son otro tipo de moneda, claro. Más o menos ya 8 años. Dentro del marco del convenio se habla claramente de todos los actos que ha participado José Santos. Entre ellos habla de los mismos hechos que se están juzgando aquí. Lo que sí aquí ha faltado es que se indique al señor doctor Alexis Mera, porque a él también dice que le ha dado dinero. Pero él aquí no está procesado, está solamente llamado mencionado. Está mencionado en el... No, pero con el carácter de invitado. A él está aquí en calidad de testigo, por supuesto. Él está en calidad de testigo muy importante porque él dice pues que ahí... A mí me parece que es un gran actor, no testigo. Aquí está llamado como testigo, nada más. Está llamado como testimonio de tercero. Aquí él en su versión dice que en el retorno de Odebrecht, él fue informado, Alexis Mera y el presidente de la República, Rafael Correa. Tiene que decir como testigo, claro, si esto fue así. Claro, por eso no fue así. Claro, él entonces dice que ha sido informado igualmente el presidente de la República, Rafael Correa Delgado. Por eso es importantísimo el testimonio del presidente Rafael Correa Delgado. Entonces no es una locura invitarle, exigirle que venga a aclarar esta situación el economista Correa. Por supuesto, nosotros hemos tenido que batallar durísimo en la acusación particular, inclusive en contra del presidente, en contra del fiscal general del Estado. Él se alza de hombros. Hoy, el día martes, tiene que resolverse si es que es llamado, porque el fiscal, en comunidad con el abogado del señor Jorge Glass, se han opuesto, incluyendo la Procuraduría General del Estado, se han opuesto para que venga Rafael Correa y el procurador Diego García, porque Diego García, él es también parte importantísima, él es quien informó, él quien dio el visto bueno para que regrese Odebrecht. Entonces esos testimonios del Procurador General del Estado y el señor expresidente de la República es vitales. Totalmente importante. ¿Cuál es la pieza fuerte de ustedes?
Bueno, la pieza fuerte son los 11 Si es que hay testimonios. como Por supuesto, son avisar. 11 testimonios. Tenemos los testimonios de los policías nacionales, Luis Armando Cuesta Cumbicus, de Priscila Ferrusola Ayllón, quienes elaboraron el informe técnico pericial de informática forense sobre la cooperación que mandó Estados Unidos. Es algo muy fundamental en donde hay participaciones clarísimas. Ellos tradujeron, ellos procesaron. Por supuesto, ellos dieron la autenticidad, que son ¿Tienen un borrador por- o es- van a apelar a es- su memoria? hay un informe técnico. Ya. Hay un ¿Y informe ¿Qué técnico. elementos destaca usted Ya, de ahí? eso- Así no lo diga puntualmente. Esos elementos son importantes donde Ya. que se demuestra claramente la participación de los involucrados dentro del proceso. Justamente La estos... participación es ponerse de acuerdo para Claro, causarle por daño supuesto, eso al es Estado. participación. No hablamos de responsabilidad todavía porque eso solo lo da el juez. Ahí está Entonces, la prueba reina. Justamente, también tenemos otras pruebas que son totalmente contundentes. Pruebas estoy diciendo porque son pruebas ya. Ajá. Son 4 testimonios anticipados. Ujú. Testimonios anticipados de personas que están involucradas dentro, Ok. en donde ellos piden disculpas, en donde ellos claramente dicen que colaboraron con esto, que hicieron estas situaciones, que se reunieron para perjudicar al Estado. Entonces ellos han pedido disculpas inclusive al Estado, inclusive a su propia familia. Entonces, ¿qué más prueba de la asociación ilícita? No es que no hay esa... Y esa describen por cómo mintieron. por supuesto, ahí describen todo con lujo de detalles, cómo Lo que hicieron, decía el cómo original, el original, las pruebas que... cómo ellos realizaban esta asociación, cómo primero entregaban los pliegos con anticipación de 2 meses antes para que gane la propuesta de los señores de Odebrecht. Es decir, Pero cómo eso sale recibían muy las tarde, coimas. si es que logra salir. Esto ya está, pues, Gonzalo. Esos son Ya los está. elementos de convicción. Por supuesto, estos ya están adjuntados al proceso en los más de 400 cuerpos. O sea, yo así no puede estoy... hacerse el quite a ese testimonio el doctor Vaca. Imposible. No, el doctor Vaca ya no tiene nada que hacer aquí. Es el juez, el juez, perdón. el doctor Miguel Jurado Favara tiene Jurado, que analizar esto. Nada Ya. más. Y yo estoy Doctor Jurado, convencido. usted se va a hacer el quite Gonzalo. a estas cosas que me parecen Gonzalo, muy significativas. Yo estoy convencido que el doctor Miguel Jurado Favara no tiene 1 centímetro de... de picardía. Por supuesto, él no tiene 1 centímetro a dónde moverse. Es decir, no tiene a dónde moverse. A dónde moverse. Los elementos claros y precisos, Son concretos, contundentes. son contundentes, Veamos Gonzalo. qué dicen sus compañeros de panel. Lo que haya que hacer, lo que ustedes pidan, los vacíos que hay que reunir, los escepticismos y los pronósticos que ustedes tengan, porque ya no hay tiempo. Hoy ya las cosas hay que decirlas de frente. Tengan la bondad, doctor Raza. Gracias, Gonzalo. Sí, mi pronóstico es que efectivamente el doctor Jurado va a terminar llamando a juicio y se va a terminar procesando el caso como asociación ilícita y se va a terminar juzgando con asociación ilícita. ¿Quiénes caen? Los que están acusados por la fiscalía. Y vamos a ver de ellos cuáles resultan siendo sentenciados y cuáles no. Pero lo que ¿De quiero... qué depende? De los jueces y de las pruebas. Y de las pruebas que se produzcan en la etapa del juicio, ¿sí? Y ahí es donde yo tengo esta diferencia. O sea, una regla de oro de la litigación oral es que yo no llevo a un testigo a presentarles y no sé qué es lo que va a decir. Regla de oro. Porque estoy saliendo de pesca, se llama, en la técnica. Y en la pesca uno no sabe pues, qué va a terminar sacando del agua. Entonces, llevarle al presidente Correa como testigo, me parece, yo por lo Es menos desde el jugarse. punto de vista de la técnica, me parece altamente riesgoso. Obviamente yo respeto la estrategia y la decisión del doctor Sarango y de su defendido, el señor Motufa. Pero ojalá que las razones para convocarlo sean esas, razones técnicas. Porque no alcanza a contenerlo sentado ahí para llevarse después las flores de decir que uno le ha sentado al presidente Correa a declarar en un juicio. Eso no es técnico. Puede que tenga Motufa también una prueba contundente. En fin, no sabemos. Eso no, pero no es técnico Una prueba que no sea para eso. contundente contra Correa. Fíjese usted que cuando uno presenta testigos, incluso tiene que prepararlos pues antes.
Tiene que trabajar con los testigos para saber cómo va a manejarse el testimonio y demás cosas. Presentar a un ilustre desconocido que va a ir allá a ganar réditos políticos es riesgoso, por decirlo menos. ¿Por qué? Porque la tesis del señor Glass es que esto es una persecución política. Y un testigo de lujo, como lo va a hacer el señor Correa en ese sentido, podría ser peligroso para la propia estrategia de la acusación particular. En fin, pero esa es mi opinión. Si no corren ese riesgo, igual va a quedar medio en el misterio. No necesariamente, porque claro, tienen otro tipo de evidencias, lo acaba de decir el doctor Sarango. Tienen una cooperación internacional que ha sido peritada, donde hay constancias de la reunión para la asociación ilícita. Vamos a ver qué valor probatorio se da eso en la etapa de juicio. ¿Está bien? Su palabra, doctor Silva. Algún día el emperador Juliano, 300 años antes de Cristo, más o menos, recibió la visita del fiscal que se llamaba Delfidio. Delfidio. Y Delfidio le dijo, mire, majestad, al imperio no está ingresando la cantidad suficiente de dinero porque se está robando. La historia no repite, no dice cuál es el nombre de quién se estaba robando. Le dice, muy bien, llámele a ese ratero acá para que en su presencia le diga. Efectivamente le invitó, estuvo Delfidio y estuvo Juliano. Le dice, mira, Delfidio dice que usted se está robando un dinero de las arcas del Estado que no está ingresando, del imperio que no está ingresando. ¿Es verdad o no? Dijo, no es verdad, señor. Y Delfidio le dice, majestad, ¿a quién crees tú, rey? ¿A mí o a este ratero? Le volvió a repostar y dice, ¿es verdad que te llevaste o no la plata? No. Dice que Juliano se acercó a Delfidio y le palmoteó y le dijo, pruebas, Delfidio, pruebas. Y estas pruebas son las que se exigen en esta etapa. Porque hay un aforismo romano que dice, es preferible, a falta de pruebas, absolver a un culpable que condenar a un inocente. Aquí se dice de que se tiene como pruebas los testimonios que fueron de los procesos abreviados, si mal no recuerdo. La Constitución y todas las disposiciones que existen en la ley prohíben la autoincriminación. Qué difícil probar ahora esta asociación ilícita. Solamente quiero un puntito de aclaración que ha dicho el doctor Silva. No hay procedimientos abreviados, por favor. Quisiera que eso que no se tergiverse, son testimonios anticipados totalmente válidos. No es que aquí ha habido pruebas anticipadas y han autoincriminado. Ellos mismos han ido voluntariamente, inclusive han dicho, señores, queremos rendir nuestro testimonio anticipado, por supuesto, lo mismo que podrían haberlo hecho en la audiencia de juicio, y lo pueden volver a hacer en la audiencia de juicio, eso nadie les impide. ¿Y por qué no les convocaron? ¿Cómo que no les convocaron? Están convocados, por supuesto, señor, eso es lo que no se ha dicho. Aquí tenemos prueba documental, prueba pericial. Inclusive, ¿Quiénes están convocados? Perdón. Claro, están convocados varios de los testimonios anticipados del señor Alfredo Antonio Alcíbar Arauz, testimonio anticipado de José Rubén Terán, testimonio anticipado de Klepper Byron Verduga, testimonio anticipado de Carlos Alberto Villamarín. Entonces, han sido cuestiones estrictamente planteadas y nosotros tenemos una prueba documental que es irrefutable. Son los mails en donde claramente existía esa comunicación vía correo para ciertas acciones de tráfico de influencias. Entonces, todas esas... Con el debido respeto. Todas esas... El testimonio anticipado puede ser convocado nuevamente, el quien rindió un testimonio anticipado puede ser convocado para rendir otro testimonio en audiencia de juicio. No, doctor. Es prueba documental, le digo. La prueba documental tiene que ser pedida para que se agregue dentro de la audiencia de juicio. Pero esa fue prueba testimonial. Testimonio, por supuesto, el testimonio anticipado como prueba documental tiene que enviarse al tribunal de juzgamiento para que sea leído, pues, por supuesto. Eso es lo que estoy diciendo. Aquí le doy, si pueda, para que usted vea prueba documental, para que usted tenga y verdaderamente, o sea, se explique a la ciudadanía con propiedad la cuestión que tenemos. Dar una copia. Claro, encantado. En forma alguna, encantado. Yo estoy cuestionando porque cada profesional tiene su... Y además, lo que ha dicho el doctor Stalin Raza sobre la cuestión del testigo, nosotros tenemos toda pues la información.
los decretos ejecutivos que realizó el señor ex vicepresidente al señor Jorge Glass para darle todo el manejo del área estratégica, de los sectores estratégicos. Entonces son cuestiones claras que ahora que él no quiera responder a las preguntas y que el juez le dé, el tribunal le dé otra apertura, bueno, nosotros hemos cumplido con nuestro trabajo y lo vamos a hacer con vehemencia, pero las cuestiones, pues también nosotros estamos con una cancha inclinada, que ya nos hemos dado cuenta que tratan de inclusive aislarnos, inclusive el fiscal también pidió que se nombre un procurador común dentro de los acusadores particulares, como dice el artículo 436 del Código Orgánico Integral Penal. Cuando justamente eso es lo que ellos querían, pero ahí la estrategia de la defensa de la acusación particular. Si nosotros hubiéramos acusado a todos los 18, simplemente nos sacaban del juego, porque decían, ya está el Procurador General del Estado y con ellos ya ustedes van a estar incluidos ahí y el Procurador va a hacer las veces de ustedes. Entonces, como no hay la identidad objetiva de todos los procesados, nosotros solamente la cuestión particular está en contra del señor vicepresidente Jorge Glass, entonces no hay pues los elementos objetivos, identidad objetiva, entonces el procurador acusa a los 13, Fiscalía a los 13 y nosotros acusamos a uno. Entonces, por ello, nosotros estamos también ahí. Fue una estrategia también para poder seguir y poder seguir vigilantes del proceso. Para nosotros ha habido muchos obstáculos hasta el último día de la audiencia. Entonces yo quiero dejar en claro que nosotros estamos cumpliendo con responsabilidad de acuerdo con la Constitución de la República, es los deberes y atribuciones y responsabilidades del 83.8. Entonces, eso... ¿Por qué no va el Procurador General del Estado a las audiencias? Es una de las preguntas que a uno le queda, ¿no? Porque él es el abogado de las víctimas. No así se ha presentado como abogado de las víctimas en su condición de acusador particular. Tenía que es el caso, por decirlo menos, más importante de esta época, de donde se está juzgando nada menos que al vicepresidente de la República. Va en persona el fiscal general del Estado a presentar su acusación. Y el Procurador General del Estado brilla por la ausencia, manda un delegado. Qué cosa, ¿no? Qué interesante. El Procurador General del Estado, en el caso más importante, donde él comparece como acusador particular, no asiste personalmente a las audiencias. Qué llamativo. Bueno, en eso tiene razón Stalin. Nunca ha estado ahí. Pero en la audiencia de juzgamiento tiene que estar ahí él. ¿Por qué? En la audiencia de juzgamiento tiene que estar ahí el acusador. No. Claro, puede mandar. El acusador es él. El otro. No, él está delegado por el procurador. Pero él es el que firmó. Está delegado por no el le procurador. llamaron a rendir una versión al procurador. Está delegado. El procurador, y si va, el procurador no puede ser testigo porque es parte acusadora. No, el momento, no, lo rinde como testimonio propio. No. Claro, como testimonio propio, como acusador. Particular. Es como, por eso lo rinde como testimonio propio. Doctores. ¿Quién firma la acusación Él puede particular? mandar La delegación del Procurador General del Estado, porque él simplemente está delegado, se puede delegar. Tiene que orgánico, el procurador, doctores, si es que acaso insiste, el testimonio propio del acusador tiene que ser reservado. Es como el testimonio del acusado, del procesado. No le va a decir, recéptese mi testimonio. Es obligación imperativa de ir directamente a rendir tu testimonio para ejercer su defensa y el otro para ejercer su acusación. Yo respeto todo eso. Mi preocupación, doctor, y coincido con Stalin, es invitarle al expresidente de la República a rendir una versión, cuando él puede, por supuesto, hacerlo documentalmente y juramentadamente. Darle una plataforma. Gracias. Es como pedir una confesión judicial al padre de un hijo que niega. Yo apostaría que no viene. Bueno, no, yo creería que sí. Claro, le van a dar una oportunidad única para ir a sostener la tesis de la persecución política. Vea, solamente para un punto, vea, mire, nosotros somos abogados todos, ¿no es cierto? Claro. Y conocemos. Puedo decir yo, el momento mismo de la audiencia, no es necesario ese testigo por haber, nosotros igual, ¿cuál es el problema? Entonces nosotros tenemos que utilizar los medios y estrategias para la defensa, simplemente en el momento oportuno, no queremos el testimonio del señor Rafael Correa, y listo. Entonces tenemos que tener objetividad para poder nosotros realizar nuestra defensa.